Bueno, un saludo para todos. Mi nombre es Luis Arturo. Me corresponde hablar entonces acerca del aprendizaje social, los estereotipos, los prejuicios y la discriminación. Entonces, hablando de aprendizaje social, pues tenemos que destacar a Albert Bandura, que se hizo famoso con el experimento del muñeco bobo, donde logró demostrar que la observación, la imitación y el modelaje, pues son procesos fundamentales dentro del aprendizaje social. Es decir, que nosotros a través de la observación y de ver los comportamientos de las demás personas también vamos adquiriendo conocimientos. De esta forma, nosotros podemos entonces identificar que en el tema de las vacunas y el COVID-19, una investigación recientemente de Profamilia el 11 de mayo del 2020, en donde hizo una encuesta y logró comprobar que el 98% de las personas veían el COVID-19 como un problema grave. Sin embargo, mirándolo desde datos estadísticos, dentro de las organizaciones que se encargan de manejar en Estados Unidos todo el tema de estadística de salud, se dice que normalmente al año mueren 7 millones de personas por enfermedades respiratorias y el COVID-19 en el primer año no alcanzó a sobrepasar los 2 millones. Quiere decir que el COVID fue una enfermedad desde la estadística no superior a lo que ya ha habido antes. Sin embargo, desde el aprendizaje social con las personas y los medios nos lograron influenciar de tal forma que vimos la enfermedad como un problema muy grave. Pasamos entonces a los estereotipos. Sabemos que los estereotipos son una percepción de una persona como perteneciente a determinado grupo. Lo vemos vestido así, de tal forma, de tal color, entonces ya lo identificamos como de tal grupo. Entonces, dentro del tema de las vacunas y el COVID, comenzamos a ver la gente como los vacunados, personas que son responsables, los no vacunados, inclusive me llegaron a decir que son asesinos, que son irresponsables y que están asesinando a otras personas, ¿no? Entonces, vacunados y no vacunados, ¿no? Estereotipos que comenzamos a ver. Prejuicios, desde Albert Alport, pues dice que es una antipatía generalizada errónea, ¿no? Yo lo veo el prejuicio como juzgar antes de, y esto también se vio en el tema de las vacunas y COVID, cuando habíamos personas que no estábamos de acuerdo yo no estoy de acuerdo con la obligatoriedad de la vacuna, e inmediatamente la gente lo ve a uno como una antivacuna. Y yo no soy antivacuna, me parece que las vacunas tienen un enfoque científico, una base científica muy interesante, pero que este tipo de vacunas que tenemos en este momento no tienen los estudios de tercera fase, cuarta fase y todos los años que necesitan de estudio para realmente pues llevarlo a una aplicación tan grande como la que se está viendo. Luego tenemos la discriminación, ¿no? Que sabemos que es un comportamiento negativo hacia un grupo determinado, ¿no? Esto también comenzó a suceder dentro del tema de la pandemia cuando las empresas comenzaron a discriminar a ciertos trabajadores si es que no se vacunaban. Si no se vacunaban no podían ir a trabajar, y pues sabemos que gracias al Tratado de Nuremberg y a otras leyes del derecho colombiano, pues esto va en contra de todos nuestros derechos constitucionales. Entonces, esa es mi parte del trabajo. Muchas gracias por la atención. Hola, buen día. Mi nombre es Ángela Patricia Barragán Mantilla y hoy vamos a abordar el COVID-19 y la vacunación en esta fase 3. Dentro de la atribución, primero pues debemos tener claro que es el proceso mediante el cual se busca identificar las causas que subyacen en el comportamiento de las personas, ¿sí? Y pues ese predecir de la conducta. Esta atribución se puede dar por interna, por medidas internas y por externas. La interna está dada por fuerzas individuales, el poder, la motivación y la intención. Un ejemplo claro de esto es esa fuerza individual, esa motivación de vacunarse, porque pues muchos se vieron afectados a nivel familiar, de amigos, con todas las implicaciones que tuvo el COVID-19. Entonces, la intención individual y la motivación claramente pues se veía en muchas personas, sobre todo en el incentivar pues como tal la aplicación de la vacuna. Y dentro de las atribuciones externas, que son pues el resultado de una causa externa o ambiental determinada por factores sociales y requerimientos de otros.
Acá un ejemplo de ello es como tal el requerimiento que dio pues como tal el gobierno, requerimientos y factores sociales. Entonces ya para muchas personas era necesario tener la vacunación. En muchos trabajos se solicitaba y prácticamente se convirtió en una obligación estar vacunado, si no pues despedían, aunque pues igual no era obligatorio, pero pues muchas personas se vieron obligadas a vacunarse por temas de requerimientos a nivel laboral. Incluso también en cuanto a diversión, ocio y demás, muchas personas pues no podían permanecer en ciertos lugares porque pues no les era permitido. Dentro de las actitudes que trajo la pandemia COVID-19 y la vacunación está pues el miedo como tal que, al que nos vimos enfrentados con la pandemia, en muchas personas posturas depresivas, el autoritarismo por parte como tal del gobierno, de las entidades en cuanto a salud del país y pues de todo el mundo, por ser una pandemia, en incentivar como tal estas vacunas y volverse prácticamente obligatorio. Aunque muchas personas querían no vacunarse, se volvió un tema casi de necesidad y de obligatoriedad para conservar el trabajo. Y por otro lado están las personas que presentaron rechazo ante la vacunación, rechazo ante creer que esta pandemia fue algo propio y no algo inducido. Entonces, pues allí encontramos los famosos antivacunas que en muchas ocasiones fueron rechazados porque como tal la cúpula o quien está, digamos, al mando de todo el tema de vacunación, pues los veían como un enemigo para eso, porque pues la idea era precisamente incentivar y pues que la mayoría de personas, en su gran mayoría, estuvieran como tal vacunados. Incluso pues también un tema de autoritarismo, volvemos a lo mismo, en muchos lugares las personas no podían ingresar a restaurantes, a ciertas entidades porque pues no estaban vacunados, cosa que pues sí era permitido en bancos y en otras entidades que maneja como tal el gobierno y el Estado, lo cual pues generó una controversia porque en algunos lugares sí era obligatorio y para otros lugares no lo era. Dentro de las representaciones sociales e imaginarios, como tal, pues constituyen procesos sociocognitivos que permiten ordenar y entender la realidad, ¿sí? Cada imaginario responde de cierta manera a una necesidad de uno entender aquí y el ahora, y pues está de la mano con imágenes, creencias y contradicciones también en algunos casos. Esto es como tal constituida por procesos culturales, económicos y políticos, y pues es una forma como tal de relacionarse con el mundo. Dentro de estos imaginarios encontramos las creencias religiosas. Entonces aquí vemos el chip del anticristo, que fue muchas veces pues mencionado, que era insertado por una nanotecnología. Entonces allí las personas que pues fueran vacunadas tenían ese chip. Otra, pues, es las concepciones apocalípticas sobre la vacunación, el fin de los tiempos, todo lo que tiene que ver bíblicamente con el apocalipsis y las plagas y todo lo que esto conlleva en el final de los tiempos. Y otra de las cosas, pues, es el cambio educacional, porque pues veníamos acostumbrados a básicamente la presencialidad, entonces pues esto tuvo muchos cambios a nivel educacional también. Estas representaciones imaginarias pues han dado un cambio como tal a la vida a nivel pues mundial, siendo esta pandemia afectando relaciones familiares, el tiempo de ocio, la actividad sexual, deportiva, y pues es importante reconocerlas. ¿Por qué? Porque pues al inicio de pandemia muchas cosas estuvieron cerradas, se disminuyó el tiempo de ocio, por decirlo así, al aire libre o externo, porque pues al inicio de la pandemia la mayoría de entidades y sitios no se podían disfrutar, incluso espacios al aire libre ya era con ciertos horarios. Entonces todo eso tuvo unas implicaciones a nivel como tal social. Muchísimas gracias. Buenas, mi nombre es Jennifer Ramírez, estudiante de psicología. Nuestro tema a tratar es COVID-19 y vacunación. Mi tema correspondiente es conducta social frente a esta problemática. Observamos que desde que dieron alerta frente a España y dieron confinamiento,
Hubieron problemas psicológicos, sociales, las personas eran más individualistas, la problemática y problemas psicológicos ya dado de que el contagio a las familias, a tantas muertes que observamos, fue un virus que nadie se lo esperaba, tanto problemas de trabajo, tantos desempleos, la alarma también trajo consigo una nueva forma de vivir en la sociedad, ya que en el comienzo eran problemáticas para hacer mercado, problemas para adaptarse con las demás personas, las nuevas medidas sociales a las que la población se ha tenido que acostumbrar, así como el pánico que observamos en redes sociales. Esto influía una gran una influencia social, ya que observamos el pánico de que noticias, en los medios, en todos los medios de comunicación, redes sociales. Observamos en el sector de salud la discriminación hacia los trabajadores, como el temor a tocar a una persona de salud, a tener contacto con ellas, a estar en el entorno de esa persona, se veía la discriminación. Observamos en la vacunación que aún ahí hay problemática, que hay muchas personas que no se quieren vacunar, es respetable, pero como en nuestra población ya es un requerimiento el carnet, observamos el temor de las personas a ser contagiadas, ya que hay un tabú que si se realiza la colocación de esta vacuna, habría algún contagio de otras enfermedades que se desencadenan. Vemos el contexto científico donde las vacunas, las evaluaciones y hay aprobaciones de tal vacunación aún generan conflictos frente a las personas y aún se ven la discriminación en el sector de salud. Observamos la discriminación con alguna persona contagiada. Entonces ese sería un gran problema de conducta social. Muchas gracias. Cordial saludo para todos, buenas noches, mi nombre es María Mónica Calderón Culma y el día de hoy voy a hablarles sobre dos conceptos importantes como son heurístico y sesgos cognitivos. Heurísticos, empezamos con heurístico de disponibilidad, es cuando entre más accesible sea un hecho, más probable parecerá que ocurra. Por ejemplo, en pandemia se ven muchos estadísticos e imágenes de muertos por COVID, entonces las personas al repetir tanto esta situación en su entorno, se hace más a la idea de que si no nos cuidamos, si no usamos mascarillas, vamos a morir igual. Aunque en realidad la mayoría de nosotros tenía problemas de pulmones, defensas bajas, entre otros. No quiere decir que todos los que se infecten morirán, aunque la gente se lo crea. De representatividad es la evaluación rápida de algo y nos basamos en las etiquetas para que funcione. Ejemplo, cuando al principio se subestimó el impacto que el COVID pudo tener, se decía que solo era una gripa y que al comenzar en China, al ser un país grande, se quedaría allí. Se etiquetó mal, ya que se expandió rápidamente por el contenido asiático y posteriormente a todo el mundo. Hoy por hoy se tiene a China, digámoslo así, como en un vocabulario vulgar sobre puerco, que desde siempre se comen raras y comida, sí, diferente. En este país, algunos, no todos, no hay que generalizar, entonces la gente se basó en eso para etiquetearlo. De ajuste y de anclaje, cuando las personas toman decisiones bajo incertidumbre, estos están más dispuestos a utilizar información disponible externamente como anclas para luego ajustar de acuerdo a sus propias estimaciones. Por ejemplo,
En pandemia se usaron mucho fake news. Las personas creían prácticamente todo lo que veían y escuchaban, las noticias, las redes, la radio, el periódico. Todo estaba presionado y poniendo más amarillista la información. Las personas no leían sobre opiniones o estudios de expertos, no daban créditos a las opiniones verdaderas de los estudios. Así que de manera muy subjetiva sacaban sus conclusiones. En cuanto a los sesgos cognitivos, son los que distorsionan nuestra percepción de la realidad de manera sistemática. Estos atajos cognitivos son los que ocasionan, son los que en ocasiones se les llama falacias. Y tenemos tres tipos de sesgos: sesgos de confirmación, efecto de arrastre y sesgos de ilusión de control. En confirmación nos permite sustentar lo que nosotros creemos por medio de otras opiniones o investigaciones. A partir de eso ignoramos las otras versiones a pesar de que estemos en lo incorrecto. Por ejemplo, es el tema de las vacunas por el COVID. Las personas que creen que en realidad las vacunas, digámoslo así, son la marca de la bestia. O sea, que nos vamos a condenar por estos y que vamos a buscar argumentos y opiniones que coincidan con lo que ellos creen, a pesar de la cantidad de artículos y noticias que se tienen de las ventajas a largo plazo de las vacunas. Este hecho se ignora y no se vacuna. En efecto, arrastre sucede cuando sostenemos la misma opinión o creencia de cierto tema solo porque la sociedad lo aprueba. El ejemplo está en el efecto arrastre. Entre gobiernos ha provocado que algunas decisiones hayan sido fruto de la imitación y el miedo causado por la pandemia y no de la evidencia científica. La opinión pública demanda siempre medidas más extremas de lo que suele recomendar las personas que saben. Y es gracias a esto, a la presión social, que se demandan más medidas. Y como un tema muy dicotómico, hay quienes realizan todas estas medidas de prevención, pero aún así el efecto arrastre se venció más que todo al principio del brote. El sesgo de ilusión de control. El sesgo de ilusión ocurre cuando creemos que estamos diciendo que todo está bien y que lo tenemos todo bajo control, pero no nos engañamos y empeoramos la situación. El ejemplo es la propagación exponencial de una epidemia que se escapa y no podemos controlarlo. Muchas gracias.